Muy buenos días, amados amigos presentes aquí en Bogotá, Colombia, y también a los amigos presentes en Calle, Puerto Rico, en Texas de Norteamérica y demás lugares de Norteamérica, en México, en Cali, Colombia, en Medellín, en La Dorada y en los demás lugares de la América Latina, y a través de la línea telefónica en esta mañana están escuchando esta actividad. Y también a los que a través de esta película de video pueden escuchar y ver esta actividad de esta ocasión. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión para traerle la palabra de Dios, la palabra de bendición correspondiente para esta hora. Quiero leer en esta ocasión una escritura en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 en adelante, la cual habla acerca del profeta Elías luego que se llevó a cabo el reto en el monte Carmelo y Dios hizo descender fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías. Luego de esto, inmediatamente Elías le dijo a Acab, en el verso 41 en adelante de Primera de Reyes capítulo 18, Elías le dijo a Acab, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postróse a la tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La palabra de bendición. Pueden sonar asientos si tienen la bondad. El profeta Elías había dicho que no vendría lluvia ni rocío sobre la tierra, sino por su palabra. Y aquí en esta ocasión encontramos que por la palabra de Elías vino una grande lluvia, una bendición muy grande para el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo estaba pasando por una situación muy difícil, pues había una sequía muy grande en Israel, porque por la palabra de Elías los cielos habían sido cerrados, pero él había dicho, no habrá lluvia sobre la tierra ni aún rocío
sino por mi palabra. Ahora un hombre que habla en esa forma es un hombre que sabe de lo que está hablando. Es una persona que ha recibido de parte de Dios la palabra de bendición y sabe que si no habla la palabra de bendición, no puede venir bendición sobre el pueblo. Y sabe que si en vez de hablar la palabra de bendición, habla palabra de juicio, entonces el juicio divino viene sobre el pueblo. Ahora, el profeta Elías ya lo conocemos a través de la historia. Es un profeta muy importante de Dios. Este profeta tenía la palabra de bendición y él también en su palabra, en su mensaje, tenía también para hablar palabra de juicio sobre el pueblo. Él solamente hacía lo que Dios le mostraba. Por lo tanto, cuando él hablaba la palabra de juicio, de maldición, era porque Dios le mostraba lo que tenía que hablar. Porque Dios siempre ha colocado su palabra en la boca de sus profetas. Dios le había dicho a Moisés: profeta como tú, yo le voy a levantar al pueblo. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Ahora vea a quién dijo Moisés y a quién dijo Dios que el pueblo tenía que escuchar. A el profeta que Dios levantaría y que colocaría su palabra en su boca. Ahora dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En otras versiones dice: yo le desarraigaré del pueblo. Ahora vean ustedes dónde Dios coloca su palabra: en la boca de sus profetas, en la boca de cada profeta que Dios ha enviado para cada edad o cada dispensación. Dios ha colocado su palabra y ahí ha estado la palabra de bendición para el pueblo. Por eso cuando Dios envió a Moisés, en Moisés estaba la palabra de bendición para el pueblo. Y por esa causa encontramos que Dios le dijo al pueblo de la siguiente manera en Deuteronomio capítulo 30, verso 19 en adelante: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahora,
podemos ver que Dios le dice al pueblo: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora Dios recomienda al ser humano que escoja la vida, que escoja la palabra de bendición en donde está la vida para que viva eternamente. Y esta palabra de bendición de vida la hemos visto colocada en la boca de los profetas de Dios. Por esa causa, cuando Dios le trajo al pueblo hebreo el mensaje de la primera dispensación, el mensaje de la ley, lo colocó en la boca de Moisés. Y Moisés trajo al pueblo esa palabra, ese mensaje, y le entregó todo ese mensaje al pueblo y le dijo: guarda esa palabra. Pues Dios le dijo que guardando esa palabra, ese mensaje, ellos entrarían a la tierra prometida y luego establecerían esa palabra, ese mensaje de vida en la tierra prometida. Porque es el mensaje de bendición para el pueblo. El mensaje de bendición para el pueblo, la palabra de bendición, era la palabra que Moisés le estaba dando al pueblo hebreo. No era una palabra humana, sino era nada menos que la palabra divina traída a los seres humanos por medio de carne humana, por medio del profeta Moisés para la primera dispensación. Ahora vean ustedes que la persona que estaba escuchando a Moisés estaba escuchando a Dios. El pueblo que seguía a Moisés y escuchaba su voz estaba siguiendo a Dios y estaba escuchando la voz de Dios. Ahora, aquí en Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23, nos dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereteo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Te llevará a la tierra prometida. Escuchando la voz de Dios que está en el ángel de Dios y siguiendo al Señor, oyendo su voz y no siendo rebelde a el ángel del Señor, el cual trae la palabra de Dios, la palabra de bendición, la cual estaba siendo dada por medio de Moisés. Porque Moisés no estaba hablando nada de sí mismo, sino lo que él estaba recibiendo de parte de Dios. Ahora vean que cuando Dios envía un profeta, él coloca esa palabra de bendición en la boca de ese profeta. Y hay una intervención divina, una intervención celestial en el ministerio de ese profeta, lo cual no puede ser visto con la vista natural de los seres humanos, pero que a través de la Escritura hemos visto cómo ese mundo espiritual invisible a los seres humanos se manifiesta y acompaña al ángel mensajero, al profeta mensajero que Dios envía para cada edad o para cada dispensación. Y encontramos que la palabra que ese profeta mensajero habla
ese mensaje no es un mensaje humano sacado de su propia mente, sino es un mensaje que estaba en la mente de Dios para ser comunicado a la raza humana y es colocado en el corazón, en la mente y en la boca de su profeta mensajero para esa edad o para esa dispensación. Y luego ese profeta mensajero lo proclama y trae a la raza humana la palabra de bendición para que puedan recibir la bendición que Dios ha prometido para ese tiempo. Y al que recibe a ese profeta, merced de profeta, recibe la palabra de bendición que Dios ha colocado en su boca. Por lo tanto, todas las bendiciones que hable ese profeta, que el pueblo ha recibido, esas palabras de bendición que son habladas, luego se hacen una realidad, se materializan en la perla que recibe a ese profeta mensajero enviado por Dios para esa edad o esa dispensación. Ahora hemos visto cómo a través de la historia bíblica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios ha enviado a sus profetas en diferentes edades y dispensaciones. Tenemos la dispensación de la ley con el profeta mensajero de la ley conocido por el nombre de Moisés. Él trajo un mensaje dispensacional el cual Dios colocó en su boca y en su corazón. Cuando Moisés apareció en la tierra y comenzó a traer esa palabra, el espíritu de profeta, el espíritu teofánico de profeta estaba manifestado en carne humana en Moisés y estaba ahí sellado ese mensaje para el pueblo hebreo. Y por esa causa, bajo el ministerio de Moisés, se abrió el gran misterio correspondiente para esa primera dispensación y produjo el éxodo del pueblo hebreo, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud allá en Egipto, y trajo esa palabra de bendición para ese pueblo que tenía la promesa de ser libertado, pero tenía que ser hablada esa palabra de bendición en el momento en que tenía que ser libertado el pueblo hebreo. Y la palabra de bendición siempre ha venido encarnada, manifestada por medio de carne humana, y así se ha realizado el programa divino para este tiempo y ha venido la bendición divina al pueblo de Dios, porque ha sido hablada esa palabra de bendición por el profeta mensajero para ese tiempo en que Dios derrama esa bendición que Él prometió. Ahora encontramos que también Dios había dicho a Abraham acerca de ese tiempo de liberación para el pueblo hebreo. Dios también había dicho, además de las bendiciones para el pueblo hebreo, había dicho los juicios que vendrían al pueblo que tendría esclavizado al pueblo hebreo. Aquí en Génesis capítulo 15, verso 13 en adelante dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido,
se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí encontramos las promesas de bendición, de liberación para el pueblo hebreo, cuando se cumplieran los 400 años de esclavitud que el pueblo hebreo estaría en una tierra extraña, la cual fue la tierra de Egipto. Allá en Gosén fueron esclavizados, pero Dios dijo: yo juzgaré a esa nación a la cual ellos estarán sirviendo como esclavos. Y Dios juzgó a esa nación gentil, a la nación y reino egipcio, y al faraón, con esas plagas que fueron habladas por la boca de Dios, que era Moisés en ese tiempo. Y luego de esas plagas, Egipto quedó en ruinas. Y para colmo, luego que salió el pueblo hebreo libre en la liberación que Dios había llevado a cabo con mano fuerte, con mano poderosa, luego se fueron a perseguir al pueblo hebreo, el cual estaba frente al mar Rojo. Y ahí Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés clamó a Dios, Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche, y tú abre el mar, levanta tu mano con la vara y habla. ¿Por qué clamas a mí? Habla, camina hacia adelante. Moisés extendió su mano con la vara que Dios le había dado y encomendado para hacer aquellos grandes milagros, juicios sobre el pueblo egipcio, y el mar se abrió. Pasaron en seco aquella noche todos los hijos de Israel. Y luego, cuando el ejército del faraón trató de pasar y ya estaban en medio del mar, entonces Moisés extendió su mano nuevamente. Ya todo el pueblo hebreo había pasado, extendió su mano nuevamente y cerró nuevamente el mar Rojo. Y allí pereció todo el ejército del faraón. Lo que faltaba por ser destruido fue destruido allí, y el imperio egipcio del faraón quedó completamente destruido. Tipo y figura de la destrucción del reino de los gentiles, de la destrucción del imperio gentil dirigido por el anticristo, por la bestia en el tiempo final, el cual quedará en ruinas. Dice en la visión de Nabucodonosor, en la profecía de Daniel, que la piedra no cortada de manos, dice que hirió a la imagen en los pies y desmenuzó los pies de hierro y de barro cocido, que es la última etapa, la etapa final del reino de gentiles dirigido por la bestia, por el anticristo en el fin del tiempo. Y también dice que desmenuzó las piernas de hierro, los muslos y el vientre de plata, el pecho y los brazos de bronce, y el vientre y los muslos de bronce, el pecho y los brazos de plata y la cabeza de oro. Todo quedó desmenuzado con el juicio divino que será derramado por la piedra no cortada de mano.
porque Él viene en su segunda venida y trae en su boca una espada aguda de 2 filos, y es la palabra de Dios. Él viene con esa palabra, con palabra de bendición para los escogidos, pero con palabra de juicio divino para todas las naciones que se han de unir al reino del anticristo, de la bestia. Él viene con esa palabra de juicio y dice que con esa espada herirá a todas las naciones y las regirá con vara de hierro. Así es que todo esto está señalado para el fin del tiempo, lo cual fue reflejado, representado en el juicio divino que cayó en Egipto en el tiempo del faraón, que tenía oprimido al pueblo hebreo y que bajo la mano poderosa de Moisés Dios libertó al pueblo hebreo y trajo aquellos juicios divinos sobre el reino gentil del faraón. Ahora podemos ver la palabra de bendición para los hijos de Dios. ¿Dónde encontramos la palabra de bendición en cada edad y en cada dispensación? En el profeta mensajero que Dios envía para esa edad o esa dispensación. Y fuera de ese mensajero no hay palabra de bendición para el pueblo. No hay lluvia de bendición para el pueblo, sino es por la palabra que Dios coloca en la boca de ese profeta mensajero. Por esa causa el profeta Elías podía decir: no habrá lluvia ni rocío sobre la tierra, sino por mi palabra. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios había colocado su palabra en su boca, en la boca de Elías, y él sabía que no puede venir lluvia de bendición sobre el pueblo, sino por la palabra del profeta que Dios tiene para ese tiempo, en donde él coloca esa palabra de bendición. Las bendiciones divinas correspondientes para cada edad o cada dispensación solamente pueden venir al pueblo cuando Dios envía al profeta mensajero para esa edad o dispensación con ese mensaje de bendición. Y entonces se materializan esas bendiciones que fueron prometidas para esa edad o esa dispensación. Fuera de esa palabra de bendición que viene en ese mensajero, las personas pueden buscar la bendición divina por acá, por allá, por todos los lugares y no la encontrarán. Toda persona siempre ha deseado la bendición de Dios y siempre ha estado buscando la bendición de Dios. Por eso los seres humanos se han hecho diferentes religiones y sectas religiosas para buscar la bendición de Dios. La bendición de Dios, todo ser humano la necesita. La bendición de Dios, Él la envía en cada edad y en cada dispensación. Ahora es necesario, además de desear la bendición de Dios y buscar la bendición de Dios, es necesario conocer dónde está la bendición de Dios en cada edad y en cada dispensación. Para poder buscar esa bendición en el lugar correcto en donde podemos encontrar esa bendición. Ahora, hemos visto que es en el mensajero de la edad o dispensación correspondiente para el tiempo en que están viviendo las personas.
Si las personas del tiempo de Noé hubieran buscado la bendición de Dios correctamente, no hubieran perecido en el juicio del diluvio. Ahora vean que las personas que no consiguen la bendición de Dios para el tiempo en que viven, solamente pueden recibir el juicio divino. En el tiempo de Noé, ¿dónde estaba la bendición de Dios? ¿Dónde estaba la palabra de bendición? Estaba en Noé. Hubo muchas religiones en aquel tiempo, muchas sectas religiosas, pero solamente en Noé estaba la palabra de bendición. Y por esa causa, aquellos que le recibieron, que fue su esposa, sus hijos y sus yernas, recibieron la bendición grande de entrar al arca y se salvaron cuando vino el diluvio. Fue una bendición grande para ellos el mensaje de Noé. Fue una bendición grande para ellos el arca que hizo Noé. Fue una bendición grande para ellos entrar al arca antes de venir el diluvio. Fue una bendición grande para ellos estar dentro del arca cuando el diluvio estaba cayendo. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido la palabra de bendición que estaba hablándose en la boca de Noé. Estaba siendo hablada esa palabra de bendición y ellos la recibieron. Ahora vean ustedes, los que tenían religiones y sectas religiosas y no tuvieron y no recibieron esa palabra de bendición, ese mensaje de bendición de Noé, perecieron cuando vino el diluvio. Entonces, no es asunto de tener una religión o una secta religiosa, es asunto de uno recibir la palabra de bendición que Dios envía en su mensajero, en su profeta correspondiente para el tiempo en que uno vive. Fuera de eso, no hay bendición de parte de Dios. Cada profeta mensajero de cada edad o cada dispensación ha podido decir, como dijo el profeta Elías, no habrá lluvia ni aun rocío sobre la tierra, sino por mi palabra. No habrá lluvia de bendición ni un rocío de bendición sobre los seres humanos, sino por mi palabra. Así ha sido con cada mensajero de cada edad y de cada dispensación. Ahora, vean ustedes, en la ocasión en que hubo este tiempo de sequía en Israel, 3 años y medio de sequía sin llover, sin lluvia. En ese tiempo hubo escasez de comida, de alimentos, porque nada crecía sobre la tierra sin lluvia. Y se comían los burros. Una cabeza de un burro valía muchísimo, lo cual ustedes en este tiempo ni quieren verla. Y hubo tiempos en medio del pueblo hebreo que aún algunas madres se comían a sus hijos. Algo terrible, pero así aconteció en medio del pueblo hebreo en diferentes ocasiones. Ahora, en este tiempo de Elías fue enviado a una viuda, y esta viuda había salido para recoger 2 pedazos de madera, 2 pedazos de leña para hacer un fuego y calentar allí una torta, una tortilla o torta de harina para darle a su hijo y ella también comer y luego morirse, porque no tenían nada más. Era la última comida que le quedaba para ella y su hijo.
Pero Dios había enviado al profeta Elías. El profeta Elías, cuando llegó, le dijo que le diera agua, que le trajera, luego le dijo también me trae una tortilla, o sea, pan. Ella le dijo que solamente tenía para hacer una para ella y su hijo y luego morir. Pero por cuanto ella lo recibió, él le dijo, no faltará la harina ni el aceite de tu botija hasta el día que Dios envíe lluvia sobre la tierra. Ella le preparó a él primero. Él dijo, está bien lo que tú has dicho, que vas a hacer para ti y para tu hijo esa comida, esa tortilla, pero primero me haces una a mí. Me haces una a mí pequeña y me la traes y un vaso de agua también. Él no estaba pidiendo una comida grande, sino algo sencillo. Y ella lo hizo así, y todo el tiempo que Elías estuvo allí, siendo Elías el profeta de Dios enviado para ese tiempo, no faltó el alimento en la casa de la viuda. Sin embargo, en las casas del pueblo hebreo faltaba el alimento. ¿Y por qué no faltaba en la casa de la viuda el alimento? Porque ella había recibido al profeta de Dios correspondiente para ese tiempo, y el que recibe al profeta en nombre del profeta, merced del profeta, recibe. Ella recibió todo el beneficio para el cual Dios lo había enviado a ella. Y ella no sufrió las consecuencias que sufrió el pueblo hebreo luego de la llegada del profeta Elías a su casa. Su hijo tampoco sufrió esas consecuencias y ya estaban al borde de la muerte. ¿Por qué fue así? Porque ella recibió la palabra de bendición en la boca y de la boca de Elías. Ahora encontramos que en la boca de los profetas que Dios envía está la palabra de bendición. Luego encontramos a través de la historia bíblica del Antiguo Testamento la palabra de bendición viniendo por la boca de los profetas. Pero también para los que le rechazaron ha venido también la palabra de maldición. Ahora encontramos luego a Jesús de Nazaret, siendo el verbo la palabra encarnada. Allí estaba la palabra de bendición para el pueblo hebreo. Encontramos que el pueblo hebreo recibió a Jesús, por lo tanto rechazó la palabra de bendición correspondiente para aquel tiempo. Encontramos que el pueblo hebreo entonces comenzó a recibir los juicios divinos. Encontramos que Jesús entonces habló la palabra de juicio y dijo que no quedaría en Jerusalén piedra sobre piedra, y que el templo sería derribado y no quedaría piedra sobre piedra. Y eso se cumplió cuando Tito entró a Jerusalén y destruyó el templo. Y luego el pueblo hebreo fue dispersado, y a través del tiempo de los gentiles, a través de 2000 años aproximadamente, que el evangelio
ha estado siendo predicado a los gentiles, el pueblo hebreo ha estado recibiendo el juicio de Dios. Hitler y Mussolini, Stalin y estos dictadores estuvieron persiguiendo al pueblo hebreo, estuvieron matando al pueblo hebreo, cumpliéndose así el juicio divino sobre el pueblo hebreo, porque rechazó la palabra de bendición. Por lo tanto, entonces recibió la maldición, el juicio divino. Ahora encontramos que mientras el pueblo hebreo estaba recibiendo esos juicios divinos, los gentiles estaban recibiendo la bendición de Dios enviada por Dios por medio de cada uno de los mensajeros enviados en cada una de las edades de la iglesia gentil. Y en cada uno de los mensajeros de los 7 ángeles, mensajeros de las 7 edades, Dios tocó la palabra de bendición para cada edad. Los que recibieron a cada uno de esos mensajeros en su edad, recibieron la palabra de bendición. Los que le rechazaron, entonces fueron alineados para el juicio divino, el cual cayó sobre ellos luego que terminó el ministerio del mensajero en cada edad. Luego de los 7 ángeles mensajeros, a través de los cuales vino la palabra de bendición, nos preguntamos, ¿y qué para nuestro tiempo? Porque Dios no envió para la América Latina un mensajero con la palabra de bendición durante las 7 edades de la iglesia gentil. ¿Qué será de nosotros? Pues para los latinoamericanos y el Caribe, Dios tiene la palabra de bendición más grande prometida en la Escritura. Y para eso Él ha prometido en la Escritura: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Un mensaje de testimonio, dando testimonio de las bendiciones divinas que Dios tiene preparadas para todos los hijos de Dios. Apocalipsis 22, verso 16, es donde Él dice que envía su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y también en Apocalipsis 22 y verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, los espíritus de los profetas son ¿de dónde? ¿Y de quién? De Dios. Vienen de parte de Dios, son espíritus teofánicos de la sexta dimensión, enviados por Dios a la tierra, manifestados en carne humana para traer la palabra de bendición a los hijos de Dios. Es una palabra que viene del cielo, viene de parte de Dios, pasando de la eternidad de la mente de Dios, pasando de ser un atributo a luego ser una palabra, y luego esa palabra es expresada aquí en la tierra, es hablada, y luego se materializa en el cumplimiento de lo que ha sido hablado. Aquí en la tierra es el lugar de la materialización de la palabra. Por eso Él envía su palabra aquí a la tierra a través de carne humana. Ahora Él dice que es el Dios de los espíritus de los profetas. Dice: el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
¿Cómo conocerán los hijos de Dios en este tiempo final las cosas que deben acontecer pronto? Por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo, en donde Dios coloca su palabra en la boca de ese profeta mensajero para este tiempo final, y él viene y habla esta palabra de bendición a todos los hijos de Dios. Les habla esa palabra de bendición, dándole a conocer las cosas que deben acontecer en este tiempo final. Les habla de la segunda venida del Hijo del Hombre, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, viniendo en este tiempo final en su segunda venida con sus ángeles, que son el ministerio de los 12 olivos, el ministerio de Moisés y Elías. En este tiempo final, siendo manifestados estos ministerios en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. El ministerio de Jesús, el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés, estos ministerios siendo manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, hablando la palabra de bendición para todos los hijos de Dios, para que se materialice en cada hijo de Dios cada una de las bendiciones que Dios ha prometido para sus hijos en este tiempo final. Así es que la gran bendición de la segunda venida del Hijo del Hombre y la bendición de la venida de los ángeles con la gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos se materializa en este tiempo final en favor de todos los hijos de Dios, y entonces son llamados y son juntados todos los hijos de Dios por el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje de la palabra de bendición para todos los escogidos. La bendición del recogimiento de todos los escogidos la produce esa bendición, la gran voz de trompeta, que es el mensaje final de Dios. Es el mensaje de bendición para todos los hijos de Dios. Es el mensaje del evangelio del reino, el cual él coloca en la boca de su ángel mensajero y lo coloca en una nueva dispensación, la tercera dispensación, y lo coloca proclamando el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje del evangelio del reino, que es la palabra de bendición para todos los escogidos de Dios. Ahora vean ustedes cuál es la palabra de bendición para todos los hijos de Dios en este tiempo final. La palabra de bendición es el evangelio del reino, el evangelio de la tercera dispensación, de la dispensación del reino. El evangelio del reino es el mensaje de la gran voz de trompeta, es el mensaje de la trompeta final, es el mensaje de la trompeta del jubileo actualizado en este tiempo final. El mensaje del evangelio del reino fue simbolizado por esa trompeta final, por la gran voz de trompeta, por la trompeta del año del jubileo. Fue actualizado, fue representado en esa forma, porque es el mensaje más grande del tiempo final, porque es un mensaje dispensacional en donde están todas las bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios. Por eso San Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15 versos 51 y 52: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Cuándo? En el fin del tiempo, a la final, trompeta, el final mensaje de Dios. El mensaje final de Dios es el mensaje del evangelio del reino, y recibiendo ese mensaje y atesorándolo en nuestro corazón,
entraremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y será establecido durante el reino milenial el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, porque ese es el mensaje que trae todas las bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios. Trae la bendición a todos los que murieron en el pasado, la bendición de la resurrección, y trae la bendición de la transformación a todos los que estamos vivos en este tiempo. Y por esa causa los escogidos en este tiempo final están recibiendo el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la trompeta final, oh gran voz de trompeta, porque esa es la palabra de bendición para todos nosotros, la cual viene en la boca del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Toda persona que en este tiempo final vive sobre la tierra tiene la oportunidad de buscar la palabra de bendición, de buscar la bendición de Dios, y tiene la oportunidad de saber quién, dónde Dios envía esa palabra de bendición, y tiene la oportunidad de saber cuál es esa palabra de bendición. Esa palabra de bendición es el mensaje del evangelio del reino, es el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, es el mensaje de la tercera dispensación, la dispensación del reino, es el mensaje que recibirán 144,000 hebreos y serán juntados y sellados con el sello del Dios vivo. Y durante el milenio es el mensaje que estará para todos los hijos de Dios, porque ese es el mensaje, la palabra de bendición para todos los hijos de Dios que viven en esta tierra en el fin del tiempo, y para los que vivan durante el glorioso reino milenial y por toda la eternidad. Es el mensaje final de Dios para el cumplimiento de todas las bendiciones que Dios ha prometido para todos sus hijos. Ya hemos visto quién trae la palabra de bendición en este tiempo final. Hemos visto cuál es esa palabra de bendición. Es un mensaje, el mensaje del evangelio del reino. No es un friito que uno sienta por aquí por los brazos y decir, esa es la bendición de Dios y estoy recibiendo la bendición de Dios. No. La bendición de Dios y el mensaje de bendición es, la palabra de bendición es un mensaje dispensacional, el mensaje del evangelio del reino. Y cuando se recibe ese mensaje, entonces la persona tiene la certeza, tiene la promesa que todas las bendiciones habladas en ese mensaje para los hijos de Dios serán materializadas en la persona. Por eso, los que han estado recibiendo la palabra de bendición para este tiempo están esperando, y yo también, la transformación de nuestro cuerpo, porque esa es una bendición que está hablada en el mensaje, en la palabra de bendición para este tiempo. Así es que estamos con una fe viva, estamos con esa fe de transformación, con esa fe de rapto. Tenemos esa fe para que se materialicen
todas las cosas que han sido prometidas para cada uno de nosotros en este tiempo final. ¿Y por qué tenemos esta fe de transformación, de rapto, esta fe tan grande? Porque estamos recibiendo la palabra de bendición, hemos recibido esa palabra de bendición, y por eso estamos recibiendo el cumplimiento de las cosas que Dios ha prometido para este tiempo. Y así como ya hemos recibido un sinnúmero de promesas, las cuales ya han sido cumplidas, también recibiremos las que faltan de ser cumplidas, como la transformación de nuestro cuerpo y el rapto, y también los 30 o 40 días que estaremos aquí, en donde habrá una poderosa manifestación divina en cada uno de los escogidos como hijos de Dios, ya adoptados en el reino de Dios, lo cual será algo maravilloso en este tiempo final. Así es que tenemos una palabra, y no es palabra de hombre, no es palabra humana, es la palabra de Dios, es la palabra de bendición correspondiente para este tiempo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios son los profetas de Dios, porque en la boca de ellos Dios coloca su palabra, y cuando ellos hablan es la palabra de Dios para ese tiempo, el mensaje de Dios para esa edad o dispensación, la que sale de la boca de ese profeta. Y sin esa palabra no hay bendición de lluvia espiritual, de bendiciones espirituales sobre el pueblo. Solamente recibiendo esa palabra de bendición que trae ese mensajero es que se reciben las bendiciones de Dios para ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Y nosotros estamos recibiendo las grandes bendiciones de Dios porque hemos recibido la palabra de bendición correspondiente para este tiempo, la cual está siendo hablada en este tiempo final, la cual Dios ha enviado, el Señor Jesucristo ha enviado por medio de su ángel mensajero en este tiempo final. Esa es la palabra de bendición para usted y para mí. El mensaje que trae el ángel del Señor Jesucristo. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1 verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que son las palabras que trae el ángel del Señor Jesucristo para todos los hijos de Dios. Son bienaventurados, ¿por qué? Porque están oyendo y están leyendo la palabra de bendición enviada por el Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Ahora podemos ver cómo Dios bendice a su pueblo cuando su pueblo y cada uno de sus hijos le pide a Dios su bendición divina. Cuando decimos: Señor, yo estoy buscando tu bendición, yo quiero que tú me bendigas, y entonces Él dice: pues yo, Jesús, he enviado mi ángel, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Viene con la palabra de bendición para la bendición de Dios caer sobre cada uno de los hijos de Dios.
Él viene bendiciendo a todos los hijos de Dios con la palabra de bendición. Tenemos la palabra de bendición, el mensaje del evangelio del reino. Tenemos el mensajero con la palabra de bendición, el ángel del Señor Jesucristo. Y tenemos a un pueblo, al pueblo con la bendición de Dios, el pueblo que Él ha recibido y ha recibido su mensaje, que es la palabra de bendición. Es la palabra de bendición hoy, como fue el mensaje de Noé para los que entraron al arca, y el mensaje de Moisés para los que guardaron ese mensaje, y el mensaje de Elías para el pueblo que lo recibió, y el mensaje de cada uno de los profetas enviados por Dios fue el mensaje de bendición para su tiempo. Así, el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, que es el mensaje del Señor Jesucristo enviado en este tiempo final por medio de su último profeta, es el mensaje de bendición para hoy. Por eso es el mensaje de bendición. Y nosotros hemos recibido el mensaje de bendición. Por eso, que Dios les continúe bendiciendo a todos con todas las bendiciones habladas en el mensaje de bendición. Muchas gracias, amados amigos y hermanos, aquí en Bogotá, Colombia, y en los diferentes lugares de aquí de Colombia, y también a cada uno de ustedes allá en Calle y Puerto Rico, y también en México y diferentes lugares de México, y también en Texas y diferentes lugares de Norteamérica, y también en los diferentes lugares de la América Latina que en esta mañana están escuchando esta conferencia, y también a los que escucharán y verán esta conferencia por películas de video. Que Dios les bendiga grandemente con todas las bendiciones del mensaje de la palabra de bendición que está siendo hablada en este tiempo. Pasen todos muy buen día ustedes aquí, y muy buenas tardes a los que ya están de tarde o en la tarde en otros países. Será hasta una próxima ocasión, la cual puede ser el domingo si no hay ningún inconveniente. Ya el viernes en la noche se les estará confirmando, y el domingo nuevamente estaré con ustedes. Estén pendientes, y ustedes también allá en Puerto Rico, estén pendientes para la actividad del próximo domingo. Así es que Dios les continúe bendiciendo a todos con todas las bendiciones habladas en la palabra de bendición hoy. La palabra de bendición. Con nosotros nuevamente Rigoberto Osorio para concluir en esta mañana. Pasen todos muy buen día.